estupenda escritora boliviana Liliana Colanzi se encuentra en Lima participando de la Feria Internacional del Libro. Su más reciente libro de cuentos, Ustedes brillan en lo oscuro, que es un libro además que resultó ganadora del Premio Ribera del Duero y que ha sido publicada por Páginas de Espuma en España, se puede encontrar en la cadena de librerías Ibero, pero también en la misma Feria del Libro. Justamente sobre este interesantísimo libro que yo recomiendo mucho, conversé con Lili y quiero compartir con ustedes dicha conversación aquí en Letra Capital. Hola Liliana, primero que nada, bienvenida a Lima nuevamente y gracias por tu tiempo para conversar sobre tu más reciente libro, Ustedes brillan en lo oscuro, que ha sido publicado por Páginas de Espuma y además ganó el Premio Ribera del Duero. Hola Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto volver a conversar después de tanto tiempo. Sí, cuéntame un poquito, a mí siempre, una de las curiosidades que siempre me embargan es el origen de los libros, ¿no? Sobre todo cuando en el caso de los cuentos, el libro es un libro orgánico, digamos que los cuentos de alguna manera están relacionados, emparentados por algunas razones, ¿no? ¿Cómo nace Ustedes brillan en lo oscuro? ¿Tenías más o menos la idea de por dónde ir? ¿O fueron apareciendo los relatos y tuviste que habían similitudes que podían conformar un corpus? Generalmente el primer cuento que escribo de un nuevo volumen es el que me da el tono y la pista para los que vienen después, y en este caso fue La Cueva, que además está de primero en este libro, y que surgió durante una estadía en Oaxaca, México, en la cual estaba tratando de pensar en un cuento que fuera muy diferente a los que yo había escrito antes. Mis cuentos anteriores están enfocados generalmente en un personaje, y esta vez quería experimentar, jugar un poquito más con las posibilidades que me da la escritura. Tenía en mente un cuento que me gusta mucho de ciencia ficción de Isaac Asimov, que se llama La Última Pregunta, y que se trata de una inteligencia artificial que está intentando contestar una pregunta que se le hace a lo largo de miles de millones de años. Y mientras la inteligencia artificial está en este propósito de encontrar la respuesta a la pregunta, se va viendo cómo la humanidad va saliendo del planeta, conquistando otras estrellas, mudándose a otros universos, cómo los seres humanos van mutando y cómo va muriendo el universo. Entonces, además de contar la historia de una inteligencia artificial, es un relato sobre básicamente la muerte del universo, y esa posibilidad de la literatura de abarcar un periodo enorme de tiempo, muy superior a la vida humana, a mí me inspiró para escribir La Cueva, que es un relato que está situado en una cueva a lo largo de miles de años, y en los que van circulando diferentes tipos de seres vivos en ese espacio, ¿no? Y quería producir en una escala más pequeña, porque el cuento de Asimov habla de la muerte del universo, ¿no? En el caso de La Cueva, se trata de varias escenas de la vida de este planeta, es decir, que es una escala mucho más modesta, digamos, de tiempo, pero de todas formas bastante superior al transcurso de nuestras vidas como individuos, ¿no? Entonces quería dar cuenta un poquito de esa enormidad del tiempo, y a partir de este cuento fue que surgió la idea de vincular a los demás a través de exploraciones sobre el tiempo, ¿no? El tiempo está presente también en los otros cuentos de diferentes maneras. Por ejemplo, está el tiempo de los desechos radiactivos. La radioactividad es un tema presente en dos de los otros cuentos, Atomitos y Ustedes brillan en lo oscuro. También está el tiempo de las ruinas, porque hay un cuento como La Deuda, que transcurre en un lugar que tiene una historia devorada por la selva, pero que tiene importancia para los personajes que están visitando este lugar.
También hay una colonia detenida en el tiempo que no quiere integrarse a la vida moderna, ¿no? Que quiere conservar las tradiciones establecidas tiempo atrás. Y hay también cuentos situados en el futuro, ¿no? Como Atomito, también como El Camino Angosto, que hablan de esa proyección hacia adelante, de esa imaginación del futuro. Sí, justo te iba a preguntar eso, porque claro, uno, además de ese primer cuento, La Cueva, que tú comentabas, en todo el libro uno siente esa sensación del tiempo, digamos, de un marco temporal bastante grande, ¿no? De millones de años antes, pero también incluso, como dices, de proyecciones, ¿no? ¿Cómo seremos aquí ya 2000 años, ¿no? ¿Qué cosa habrá? Y bueno, y otro tema que lo has mencionado también es el de la contaminación nuclear, ¿no? Que está muy presente también en el libro. Sí, siempre estuve muy interesada en el desastre de Chernóbil, del que me enteré en los años 90, porque en los 80 todavía era una niña, ¿no? Pero desde el momento en que leí acerca de ese desastre, quedé muy impactada por las consecuencias tan terribles de la radiación sobre los seres humanos, ¿no? Sin embargo, yo no estaba enterada de que había otro accidente nuclear que no ocurrió en una planta nuclear, sino que tuvo otras características, pero que estaba más cercano a mí que el de Chernóbil, y este era el accidente de Goiânia, Brasil, en 1987, en el que 2 chatarreros ingresan a un hospital abandonado y desmantelan equipos para tratar el cáncer que después venden como chatarra, sin saber que allí dentro había material radiactivo, el cesio 137, y que es diseminado por toda la ciudad de Goiânia, provocando 5 muertes, más de 200 afectados directos y un centenar de casas que tuvieron que ser demolidas, y los escombros enterrados en un cementerio nuclear en las afueras de Goiânia, ¿no? Y además este incidente fue una tragedia que marcó mucho a los goianenses, pero que de algún modo fue olvidada. No está además tan presente en la cultura popular como lo está el desastre de Goiânia, y tampoco es que hayan muchos esfuerzos por recuperar las voces de las víctimas, como ha sido en el caso de Chernóbil, que hay un libro incluso muy famoso como el de la premio Nobel Svetlana Alexievich, Voces de Chernóbil, ¿no? que ha circulado por todo el mundo, ¿no? No ha sido ese el caso de Goiânia. Entonces me interesó volver a este accidente desde la ficción, y tratar de imaginar lo que podría haber sido un suceso de estas características, ¿no? Que tiene de alguna manera un elemento extraño que lo acerca a lo sobrenatural. Pensar que unos pequeños granos de un polvo que brilla en la oscuridad sea capaz de matarte en pocos días, es pavoroso, ¿no? Y en cierta forma este es un cuento de horror, ¿no? Aunque no tenga la presencia de ningún ser sobrenatural, pero la manera como actúa la radioactividad, destruyéndote en cuestión de días, pues pertenece casi al umbral del horror, ¿no? Claro, que es justamente el cuento que Ustedes brillan en lo oscuro, que da el título del libro. Y que además, ahora que mencionabas ese cuento, pues tiene también esto del estigma de esas personas, digamos, ¿no? Porque la protagonista cuenta, por ejemplo, en el relato que aspira a un puesto, pero cuando se enteran de que es de ese pueblo, prefieren no. Sí, es una escena que está narrada en ese cuento, que está inspirada en un testimonio de una víctima que comentaba que cuando buscaba trabajo en otras ciudades había el temor de que ella
pudiera contaminar a otras personas por haber estado próxima a la radiación, pero además la curiosidad de saber si los goyanenses brillaban en lo oscuro, ¿no? Entonces eso le dio título al libro y al cuento en cuestión. Claro, y que si la memoria me falla es lo que le preguntan al final, ¿verdad? Sí. Exacto. Sí. Ahora tú mencionabas al inicio que en este libro querías explorar nuevas formas, digamos, ¿no? Y entonces yo pensaba en ese momento en algunos cuentos donde hay cambios de narradores, por ejemplo. Cuéntame un poquito sobre esa aventura, digamos, ya más de escritura. Sí, hay por lo menos 3 cuentos que tienen una forma más fragmentaria, que me permitió integrar numerosas voces, ¿no? En la cueva esto ocurre, allí más que voces hay diferentes fragmentos temporales que permiten ver el paso de muchos seres vivos que no son necesariamente humanos, por eso no diré que son voces, ¿no? Pero sí son diferentes perspectivas, ¿no? Desde insectos hasta pequeños animales como las salamandras, hasta ya criaturas más de la ciencia ficción como luces extraterrestres o murciélagos mutantes. Por allí también pasan algunos seres humanos, pero no son la parte central del relato, para terminar con criaturas del futuro que ya poco tienen que ver con los seres que conocemos hoy en día en el planeta, ¿no? Entonces esta estructura fragmentaria me ayudó a dar cuenta de esa multiplicidad de seres vivos en un periodo muy, muy largo, ¿no? Pero también en el cuento Ustedes brillan en lo oscuro, en el que está basado en los acontecimientos de Goiânia, la estructura fragmentaria dio pie para que pudiera incluir diferentes puntos de vista acerca de este accidente, que además transcurren en diferentes momentos temporales, ¿no? Asimismo, pude incluir algunos fragmentos del juicio de responsabilidades que se hizo a los médicos, y también incluir escenas en las que, por ejemplo, se enumera lo que hay en contenedores que tienen las pertenencias de las víctimas y que están enterradas en este cementerio nuclear, que era una forma también de ofrecer una perspectiva de este accidente, pero desde otro lugar, desde el lugar de todo aquello que se quedó detenido en el tiempo, que se quedó enterrado, y que es una manera de escarbar, ¿no? Narrar estos desechos que están enterrados en este lugar y que van a continuar tóxicos por los próximos 300 años, es desenterrar un poquito esa memoria olvidada, ¿no? Y en Atomito, que es otro cuento que también comparte esa estructura, hay la perspectiva de diferentes adolescentes que viven al lado de una central nuclear en el Alto y que están sufriendo las consecuencias, por un lado, de la radiación, pero por otro lado de la represión policial, ¿no? Sí, es verdad. Porque claro, hay elementos que tienen que ver con la radiación, pero también con la represión, como tú dices, ¿no? Es algo social. Un poco para ir terminando, Liliana, ¿qué significa para ti como autora, digamos, ganar el Premio Ribera del Duero? ¿Qué ha significado? ¿Cómo lo has tomado? Ha sido una oportunidad increíble para llegar a lugares donde nunca había publicado antes, y estoy en ese sentido muy contenta con la labor de Páginas de Espuma para que este libro alcance la mayor cantidad de lectores. También fue una gran sorpresa saber que apenas semanas después del anuncio del jurado, el libro ya iba a estar en librerías, ¿no? Lo cual trae detrás un enorme trabajo
de distribución, de logística, de un equipo muy pequeño como es el equipo de páginas de espuma, que sin embargo hace una labor realmente titánica para que el libro esté en manos de la mayor cantidad posible de lectores. Sí, porque no solo tiene alcance en España, sino tiene en Latinoamérica, ¿no? Sí, de hecho, bueno, ha llegado aquí a Perú, pero también hay ediciones locales en Argentina, sé que también ha llegado a Uruguay, a Colombia, hay una coedición con Bolivia junto a la editorial Nuevo Milenio, también hay una edición mexicana, y sé que hay la intención de que llegue a más países, ¿no? Estupendo. Muchas gracias, Liliana. Siempre es un placer conversar contigo. Muchas gracias a vos.